Corte Interamericana de Derechos Humanos está en crisis. ¿Pero por qué estaría en crisis? Estaría en crisis porque en junio, al cierre del primer semestre de este año, estaría perdiendo sus fuentes de financiamiento. Esas fuentes de financiamiento, recordemos que vienen un 50% de lo asignado por los países miembros de la OEA y otro 50% viene de la cooperación internacional, principalmente de España y de otros países. Y algunos aportes, como el de Ecuador, que fue el año pasado, si no me equivoco, y otro país que no recuerdo en este momento. ¿Qué va a pasar cuando esa fuente de financiamiento se corte? ¿Cómo es posible que la Corte, que es la que resuelve los casos, no cuente con ese financiamiento y la Comisión Interamericana de Desarrollo Humanos sí tenga financiamiento, pero que adicionalmente se financie solo casi en su totalidad de un país y no de los países miembros de la OEA? Le vamos a preguntar a Patricio Pazmiño. Recordemos que Patricio Pazmiño, el doctor Patricio Pazmiño, es representante por el Ecuador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Pazmiño, muy buenos días, bienvenido. ¿Habemos corte o no habemos corte? ¿Se cierra la corte? ¿Qué va a hacer la corte? Muy buenos días, Carlos, muy buenos días a la audiencia de este importantísimo medio y este programa. En primer lugar, no quiero dejar de pasar la oportunidad para ratificar mi saludo solidario para con las familias de los 22 militares trágicamente fallecidos hace pocos días en un accidente aéreo en la selva ecuatoriana. La solidaridad personal e institucional para ellos. Efectivamente, la Corte Interamericana hace parte del sistema interamericano, que es a su vez parte del sistema global de derechos humanos. Esto es algo que muchas veces no se conoce y que hay que entenderlo en esa dimensión. El mundo, después de la conformación de la Organización de Estados Americanos, se dio una forma de organizarse para la defensa de los derechos humanos. Y esa forma de organización se estructuró a través de sistemas. El sistema europeo de derechos humanos, el sistema africano y el sistema interamericano. En el sistema interamericano hay comisión y corte, en el sistema europeo hay corte africana y en el sistema europeo hubo comisión y corte y hoy solamente hay una corte o tribunal de derechos humanos. Por lo tanto, al hablar de la Corte, estamos hablando de este sistema que organiza las sociedades para garantizar la vigencia de todas las cartas de derechos que protegen a las personas. Hecha explicación, vamos al tema. Efectivamente, esta estructura, desafortunadamente, no ha sido la más feliz para el funcionamiento adecuado del sistema interamericano. El financiamiento tiene básicamente dos fuentes. Una de carácter permanente, que proviene de la asignación que hace la Organización de Estados Americanos de su presupuesto, que ya de por sí es exiguo, que ya de por sí no recibe los fondos y aportes de los estados. Y la otra, según la norma, le faculta a generar recursos propios. Y esto la Corte ha hecho es conseguir cooperación y aportes directos de estados. Lo cual significa que no son ingresos permanentes, porque eso dependerá de la voluntad de quienes quieran dar la plata. Sí, hoy más que nunca se vuelve dramática la situación y es lo que la Corte Interamericana ha resuelto salir por primera ocasión, los jueces y la jueza, miembros de la Corte, estamos haciendo una campaña internacional para sensibilizar no solo a los gobiernos que tienen jueces o jueza dentro de la Corte, sino a todos los 23 estados parte que firmaron el Pacto de San José para que comprometan efectiva y de manera real su contribución de manera directa a la Corte, no a través de la vía OEA, que ya tiene su propia lógica, sino que se cree un fondo permanente para poder sostener ya las actividades bastante reducidas de la Corte. ¿Y es factible en medio de esta coyuntura económica conseguir esa fuente de financiamiento permanente para que la Corte sea operativa? Mire usted, Carlos, estados de la región hacen aportes para el funcionamiento de la Corte Penal Internacional que tiene sede en Europa. Algunos lo hacen sobre los $100.000 anuales. Estados de la región hacen aportes para el sistema americano, el sistema interamericano, entre 10, 15, 20 o $50.000. Es decir, en términos de proporción, no hay proporción. Y la capacidad de los estados para hacer un aporte no es
excesiva, no es exagerada. Pero entonces eso significa que los Estados no están entendiendo la importancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o del sistema de los derechos humanos. Exactamente, y es por eso que el discurso que generalmente vemos en los medios de la convocatoria a la defensa de los derechos humanos, de asistir a la Corte para reclamar que se garanticen los derechos, se vuelve retórico. Desafortunadamente así. Pero ¿no será que el tema de los derechos humanos se volvió también mediático? Es decir, se entiende, más atractivo es la comisión que genera más ruido que la Corte que establece procesos de carácter jurídico y en sus debidos procesos que no terminan entendiéndose y terminan siendo tan solo ruidos mediáticos generados por la comisión. La comisión es parte del sistema, sí, es el organismo que hace... Pero es el que más ruido hace. Es el que estudia las denuncias previas a transformarse en caso. Y está bien, ese es su trabajo, la Constitución, el Estatuto dice que ellos deben promover y garantizar los derechos. Y está bien que tenga un presupuesto de 5 millones de dólares. Lo que está mal es que la Corte tenga un presupuesto de 2 millones y pico de dólares. Lo que hay es que buscar un tema de equidad, no disminuyendo al uno, sino subiendo al que menos tiene. Sin embargo, eso es muy posible hacerlo. Mire usted que tenemos 23 estados parte. Solamente con el aporte de $100.000 anuales, $100.000 anuales por los 23 estados partes, se habría superado de manera permanente el problema presupuestario. Nosotros estamos visitando, hoy yo lo he hecho en el Ecuador, en esta semana estuvieron en Washington el presidente de la Corte, hemos alertado a los embajadores y a los cancilleres de que hasta el mes de junio concluye la cooperación danesa, concluye la cooperación española, termina la donación que hizo el Ecuador por $1 millón, la donación que ha hecho México y Colombia, que son de alrededor de $150.000, y ese 50%, que son $2.500.000, que permite el funcionamiento, las sesiones, traer las víctimas del Fondo de Reparación de Víctimas, etcétera, no va a haber. Y por lo tanto, nosotros que tenemos sesiones de trabajo cada 3 meses, probablemente tengamos que reducirlas. Y una Corte que va a tener que reunirse 1 o 2 veces al año por 15 días, realmente dejó de ser un organismo jurisdiccional. Y dejó de ser viable. Y dejó de ser útil para la gente. Claro. Pero ¿está en riesgo de desaparecer? Yo creo que realmente la Corte, como lo hemos evaluado, está en serio riesgo de suspender sus actividades. Suspender. De suspender porque tendríamos que reducir de 5 sesiones al año a 2 o 3 sesiones al año. Si ya con las 5 sesiones al año estamos todavía resolviendo casos en su mayoría de data de hace 10 o 15 años, imagínense ustedes lo que va a significar el que solo la Corte tenga que trabajar 1 o 2 veces al año. Eso realmente sería un descalabro para el sistema y la gente, más de 560 millones de latinoamericanos, centroamericanos y caribeños, que son la razón de ser de la Corte, perderían ese organismo. Independientemente, doctor Pazmiño, de la gestión que pueda hacer usted y los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál es la postura de la OEA como institución? ¿Cuál es la postura de la CELAC? ¿Cuál es la postura de UNASUR? Es decir, deberían esto tratarse al interior de estos organismos internacionales que representan a Latinoamérica y el Caribe. Yo debo anticipar y hacerlo público que he mantenido una reunión directa con el secretario de UNASUR, el presidente Samper, y ha manifestado su total predisposición a colaborar en el ámbito de este espacio regional, a promover y a convocar a los estados a que colaboren. El presidente Samper ha puesto su compromiso por delante, lo cual yo lo agradezco públicamente, y así vamos a seguir en todas las instancias regionales y en todos los gobiernos que están sujetos a la jurisdicción de la Corte. Tenemos esperanza de que vamos a sensibilizar, porque los estados no solamente están comprometidos jurídicamente, los estados están comprometidos moralmente para con sus conciudadanos a que no se pierda este espacio al cual tienen todos como acceder. Y ya para terminar, doctor Pazmiño, una pregunta de un televidente. Carlos, buen día. En la entrevista con Patricio Pazmiño, se refiere al doctor Patricio Pazmiño, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pregúntele qué análisis realizó respecto a las valoraciones de los derechos
humanos en Ecuador de los casos que se encuentran pendientes como el mío. Por ejemplo, recordemos que Homero Flor tiene un caso, es un ex militar que fue separado por unos temas y que en este momento los ha ganado las instancias y que está en la Corte de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Por el mandato del estatuto que rige el funcionamiento de la Corte, los jueces estamos impedidos de conocer casos que tienen origen en el país del juez. Por lo tanto, yo en el caso que se refiere al señor Flor, yo no puedo participar, yo no intervengo en las audiencias, ni siquiera puedo pronunciarme. Tengo impedimento legal. Eso no es posible hacer, son los jueces de los otros países los que van a conocer y entiendo que ya fue fruto de una audiencia esto en la sesión anterior y estarán preparando el juez correspondiente su proyecto de sentencia. Pero nosotros estamos impedidos justamente para garantizar evitar que haya interferencias y asegurar la independencia de los casos que conocemos. Doctor Pazmiño, muchas gracias. Bueno, y suerte en esta gestión o en este viacrucis financiero que está atravesando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias.